dice, ¿verdad? Que un joven pastor de ovejas lo mandaban a cuidar las ovejas fuera del pueblo. Y este jovencito, ¿verdad? Engañaba al pueblo diciendo: ¡Ey! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Y entonces todo el pueblo, ¿verdad? Se agarraba los trinches, los machetes, las escopetas, lo que estuviera en la mano, porque iban a cuidar las ovejas. Y cuando todo el pueblo salía a defender las ovejas, el muchachito, ¿verdad?, se echaba a reír y ¡ja, ja, ja, ja! Les engañé. Y luego pasaban un par de semanas y luego volvía a gritar: ¡el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¿Verdad? Y volvía a pasar lo mismo. Se preparaban, todos salían y otra vez el chico se echaba a reír y se gozaba, ¿verdad?, de que había engañado a todos. Hasta que en una ocasión, ¿verdad?, después de tantas veces que había engañado al pueblo, realmente el lobo llegó a atacar las ovejas. Y cuando este chico empezó a gritar: ¡el lobo! ¡El lobo!, ya nadie le creyó y las ovejas se perdieron, porque este chico se había hecho la mala costumbre de engañar. ¿Sabe? Usted y yo sabemos que nuestro Dios es omnisciente, es decir, que Él lo sabe todo. ¿Lo sabemos o no? Sin embargo, estimados hermanos, este mundo lastimosamente vive como si esa omnipresencia y omnisciencia de Dios ya no estuviera en vigor el día de hoy. Y vivimos en un mundo que se ha olvidado del temor a Dios. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo donde ignoran a Dios. Usted puede ver robos, puede ver balaceras, muertes, puede ver abortos, puede ver homosexualidad, puede ver pecados aborrecibles en este mundo. Y podríamos decir: bueno, pero es que no son cristianos. Lo peor del caso, estimados hermanos, es que ahora se está replicando en los que somos llamados cristianos. Y ahora usted ve a cristianos sin temor de Dios. Sí, ve a cristianos bien vestidos, con sonrisas bonitas, pero cuando se encuentran solos, tenemos cristianos con palabras que no debiera usar. Tenemos cristianos viendo cosas que no debieran ver. Tenemos cristianos escuchando cosas que no debieran escuchar. Tenemos cristianos que están robando, siendo deshonestos, teniendo pleitos, estar en división. Porque no hay temor de Dios, hermanos. Y nuestro Señor dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú te puedes engañar. Y quizás puedas engañar al resto, pero a Dios no. Y esta tarde es lo que quiero hacer mella en tu corazón, hermanos. Jamás, jamás vas a poder engañar a Dios. Nos puedes engañar a nosotros, te puedes engañar a ti mismo, pero jamás podrás engañar a Dios. No podemos seguir viviendo por apariencia, hermanos. No podemos seguir viviendo para que nos vea tal hermano, para que nos vean los hermanos de la iglesia, para que nos vean en las conferencias. No podemos vivir para el pastor. No podemos vivir para la iglesia Fuente de Agua Viva. Nuestra vida debe ser rendida ante Dios, que está en todo lugar, hermanos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Oh, sí podemos engañar a todos, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Oh, podemos escondernos de todos y buscar el lugar más apartado, irnos a otra ciudad, irnos a otro país, meternos al baño, a una recámara y escondernos de todo, pero jamás lo haremos de Dios. Dios no puede ser burlado. Oh, puedes aparentar delante de todos que tienes una sonrisa, una hermosa familia, que tienes una vida perfecta, que estás cantando, que estás sirviendo, pero no puedes engañar a Dios. Puedes engañar al pastor, puedo engañarles a ustedes, pero jamás
a Dios. No podemos engañarle, hermanos. Podemos vivir engañados, pero no engañar a Dios. Entonces el primer punto que quiero tocar es la apariencia del cristiano. A veces vivimos engañados en apariencia. Note lo que dijo ahí el Señor Jesús en Lucas capítulo 20. Vamos bien rápido porque hay mucho que decir y muy poquito tiempo, hermanos. Lucas capítulo 20, el verso 45. Lucas capítulo 20, verso 45. 46 dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús acusa al grupo selecto que estaba en la iglesia. No eran cualquier persona, hermanos. Estas personas se sabían la Biblia al derecho y al revés. Pero Jesús les recrimina algo. Solamente es una nube. Solamente es apariencia. En otro pasaje Jesús les llama sepulcros blanqueados. Es decir, estaba diciendo, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están todos podridos. Y sabe, hermanos, por eso le decía, es un mensaje de advertencia, porque ay de nosotros si solamente estamos viviendo en un cristianismo falso, aparentando que somos, pero no somos. No nos podemos engañar, no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y Jesús por eso les dice, hey, han engañado a todo el pueblo, fariseos, pero a mí no. Y note eso. Marcos capítulo 12, verso 14. Marcos 12, 14. Ahí está, dice: viniendo ellos, le dijeron, ¿quiénes son ellos? Los fariseos. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos sabían que Jesús ya sabía quiénes eran ellos, pero ¿sabe qué es lo más intrigante y que me llama la atención? Que aunque ellos sabían quién era Jesús y que Jesús sabía quiénes eran ellos, no te lo demás, dice ahí después de la coma, dice, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César o no, daremos o no daremos, siguiente versículo. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Esto es lo impresionante. Imagínense, mira hasta qué punto podemos caer, hermanos. Al punto de saber que Dios es Dios y sabe lo que nosotros sabemos, y aún así seguir tentando. Imagínense qué tan duro estaba su corazón, porque Jesús, el versículo anterior los describe y ellos dicen: maestro, sabemos que usted sabe la verdad. Pero en el siguiente versículo lo querían tentar. Y sabe, hermanos, cómo hay que cuidarnos, porque a veces podemos decir, sí es cierto, Dios sabe todo, sí es cierto, no podemos burlar a Dios, y así continuar haciendo. Y Dios nos guarde, estimados hermanos, de llegar hasta ese punto. Marcos capítulo 10, verso 18. Marcos 10, 18 dijo, estamos hablando del joven rico, hermano, no voy a leer el contexto. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, y les enumera los mandamientos. Y note el verso 20. Él entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice: oye, tú necesitas cumplir toda la ley. Y el joven se para el cuello, ¿verdad? Y dice: maestro, yo desde que estoy en mi juventud, yo las he guardado. Estaba engañando a Dios. Y nosotros podemos decir: yo desde chiquito he estado en la iglesia y vieras cómo yo canté en el corito, yo serví con los jóvenes, yo estuve en esto y estuve en lo otro.
y vivir engañados. Y Dios le abre los ojos a este joven en el siguiente versículo. Entonces, dice Jesús mirándole, verso 21. Note lo que dice, le amó. No le dijo, oye, me estás engañando. No, Jesús simplemente le abrió los ojos y le dijo, bueno, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero note el versículo 22, quedó desnudo completamente. Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue. Intentó engañar a Dios. Intentó decirle, hey, yo he vivido toda la vida en una religión, yo te he servido. Y Jesús le dijo, Jesús sabía que no era cierto. Y por eso le dijo, bueno, entonces vende todo y sígueme. Y el joven dijo, ¿sabes qué? El joven se dio cuenta que vivía engañado. No amaba lo suficiente a Jesús como para deshacerse de todo. Y sabe, hermanos, usted y yo podemos estar en una conferencia, ¿verdad? Hace poquito tuvimos una conferencia de la familia y decir, hey, sí, yo me voy a parar por el Señor, hey, yo voy a dar misiones, hey, yo voy a testificar siempre, hey, y yo voy a estar dando para ProTemplo, hey, aquí están mis manos para servir. Y cuando llega la hora de la verdad, nos pasa como aquel joven. Se fue. No estamos. Porque nos engañamos con nuestras palabras. Pero a Dios no podemos burlarnos, hermanos. Entonces guardemos nuestra vida de vivir en apariencia. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Segundo punto que quiero tocar, guardemos nuestra vida de idolatría. Guardemos nuestra vida de idolatría. 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Después Samuel dijo a Saúl, y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, y ya no leo que dice, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Siguiente versículo. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Siguiente versículo. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Recuerda que aquí Samuel recibe un mandato de parte de Dios. Y Dios le dice, Samuel, necesito que destruyas todo. Y la instrucción es muy precisa. Le dice, no guardes ovejas, no guardes vacas, no perdones vidas. Esa fue la instrucción. Destruye todo, absolutamente todo. Pero Samuel fue desobediente. Y entonces por eso el profeta llega ahí. Saúl fue desobediente. Y el profeta Samuel llega ahí con Saúl. Y Saúl dice, hey, yo ya cumplí la palabra de Jehová. Quería engañar al profeta, quería engañar a Dios. Y entonces el profeta le dice en el verso 14, ¿y qué estoy escuchando? ¿Verdad? Mientras Saúl hablaba, yo ya cumplí la palabra de Jehová, atrás de él se escuchaba, se escuchaban todos los animalitos que se había traído, aquellos que les había dicho que no los trajere, se los había traído. Y entonces por eso el profeta le dice ahí en el verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Dios dice, haz esto, y Saúl dice, no, Dios, tú me mandaste a hacer esto, pero es mejor hacer esto. Y él le cambia la jugada a Dios, ¿verdad? Él en su afán de hacer las cosas mejor,
Dice, pues no, Dios, como que a ti se le pasó a Dios ver que había unas vacas gordas. Ver que había unos becerros bien grandotes y bien bonitos. Como que Dios no los vio eso. Y entonces yo voy a ayudar a Dios. Y entonces Él hace lo que quiere y no obedece a Dios. Entonces, hermanos, a veces usted y yo nos convertimos en unos idólatras porque pensamos primero en nosotros. Pensamos en ayudar a Dios y entonces decimos, bueno, Dios me ha mandado a ir a la iglesia, pero yo lo voy a hacer mejor, dice mejor. ¿Por qué mejor? Dices tú, ¿verdad? No leo la Biblia en la mañana, me leo 10 capítulos y oro 1 hora y ya no voy a la iglesia. Y tú te sientes como, ya, cumplí. Como Saúl, yo cumplí la palabra de Jehová. Y nos estamos engañando. A veces decimos, ¿por qué mejor en lugar de ir el miércoles me quedo trabajando más horas y así doy más ofrenda? Y se escucha súper mega espiritual, pero no es lo que Dios ha mandado. Y nos engañamos a nosotros mismos. No podemos burlar a Dios, hermanos. A veces tenemos nuestro propio trabajo, hermanos. Y decimos, es que yo no puedo ir a ganar almas porque estoy trabajando. Es que yo no puedo ir a la obra porque estoy trabajando. Te pregunto, ¿quién es el dueño de tu propio trabajo? Si tú eres el dueño de tu propio trabajo, no tú eres capaz de organizarte. Y a veces, hermanos, nos organizamos para salir de vacaciones, nos organizamos para ver un enfermo, nos organizamos para tantas cosas, pero para la obra de Dios no queremos organizarnos. Y Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puedes engañarte. A veces sí puedes venir a ganancia de almas. A veces sí puedes estar aquí el miércoles en la tarde. A veces puedes estar aquí el domingo. Pero tú dices, es que es mi día de descanso. Es que es mi día de estar con la familia. Y es mi día de... Y entonces pensamos en nosotros. Y Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Podemos justificarnos y podemos justificarnos unos a otros, pero no delante de Dios. Dios no puede ser engañado. Es mejor, hermanos, obedecer a nuestro Señor. No te engañes. No lo puedes engañar. Si puedes estar aquí, si puedes servir, hazlo, hermano. Serás bendecido de gran manera. Punto número 3, hermanos. No podemos engañar a Dios en nuestras ofrendas. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. No voy a leer, el libro es impresionante, hermanos. Si tiene tiempo, échese el libro de Malaquías y aprenderá mucho. Temor de Jehová. Pero dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? ¿Qué pensabais que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentándolo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Note lo que dice el verso 13 en adelante. Dice, habéis además dicho, qué fastidio es esto.
y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y note el verso 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El pasaje de por sí es fuerte, hermanos. No puedo agregar más a eso, más que leerlo. Pero, estimado hermano, no podemos engañar a Dios con nuestras ofrendas. A veces decimos: oh Dios, tú eres el maravilloso, el omnipotente, el omnipresente, el creador, el dueño de mi vida, eres el todo de mí. Pero en nuestras ofrendas reflejamos que Él no es nada para nosotros. Y la palabra de nuestro Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cosas que agregar nada más, hermanos. Estimado hermano, el diezmo es de Dios. Y usted debe dárselo a Dios, porque Él ha bendecido con todo. Y su palabra nos manda a diezmar. Pero, estimado hermano, si usted ya diezma, el diezmo no sustituye la ofrenda. No quiere decir: es que yo ya diezmé, entonces ya no vuelvo a dar en toda la semana. Estimado hermanos, dar a misiones es importante y hágalo. Pero si usted da a misiones, no es una excusa para ya no ofrendar y diezmar. Estimado hermano, es una bendición cada nombre que está escrito ahí. Siga dando a ProTemplo. Pero el dar a ProTemplo no le excluye de ya no diezmar, ofrendar y dar a misiones. No podemos engañar a Dios. Es que es puro dinero, aquí nada más me están pidiendo dinero. Estamos como en Malaquías, ¿verdad? Dice, están hasta hastiados de esto, dice. Y sé que las finanzas es algo delicado en la iglesia. Pero si queremos ser bendecidos como iglesia, hermanos, necesitamos aprender que es un todo. Es un equilibrio el dar a nuestro Dios. No podemos decir: yo ya diezmé, allá ellos que den en ProTemplo, o yo ya di a ProTemplo, allá ellos que diezmen. No, todos debemos hacer todo en medida a lo que Dios nos bendice. Hechos, capítulo 5, verso 1 al 4. Hechos, capítulo 5, verso 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nota el verso 4, es interesante el verso 4. Dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabe? Muchas iglesias toman esto para hacer y forzar a los hermanos a que den. Y no tienen que dar, hermanos, porque y vende tu casa, y vende, y ahí vemos, ¿verdad? Y sobre todo ahí en el enlace, ¿verdad? Y vende esto, y da de dólares, y ¿quién da $100? Y a veces gente no tiene y los está forzando. Y este pasaje es muy claro. Dios nos manda a dar, pero Él no nos forza a dar. Y note lo que le dice el apóstol Pedro a Ananías: oye, si tú tenías su terreno, ¿verdad?
Dios no se lo pidió. Él, de su voluntad, quiso darla. Y Dios le iba a bendecir grandemente. Pero el problema estuvo en que quiso engañar a Dios. Quiso lucirse delante de los hombres diciendo, oh, yo entregué todo lo que tenía, cuando era falso. Y ese es el problema, hermanos. A veces nosotros nos hacemos los mártires, diciendo, yo ya le entregué todo lo que tenía a Dios. Y a veces no es cierto. Nos engañamos. Entregamos el diezmo incompleto. Ni siquiera lo entregamos. No damos a misiones, no damos a ProTemplo, no damos a nada. Y decimos, oh Dios, tú tienes todo. No tienes que hacerlo. Pero si lo haces, no engañes a Dios. Si tú vas a ofrendar, da lo que quieres hacerlo. Con generosidad, con amor, dalo. Pero no intentes engañar, ¿sabe? Lastimosamente me ha tocado abrir sobres que no tienen nada. Es decir, al momento de pasar las ofrendas, alguien dijo, pues para que vean que sí he hecho ofrendas. Y ponen un sobre sin nada. Digo, no tienes que poner ofrenda. Pero si vas a hacer eso, mejor no lo hagas. Porque nos puedes engañar a nosotros, puedes engañar al pastor. A él no. A él no lo puedes engañar. Y Dios dice, no os engañéis. No puedes burlar a Dios. Si tú quieres diezmar 100 pesos o quieres diezmar 10 pesos, tú y Dios está bien, hermano. Pero no intentes engañar a Dios sobre tus finanzas, porque, si Él sabe. Él sabe. Más sé honesto y da. Nota la siguiente, la siguiente historia es hermosa. Marcos capítulo 10. Perdón, Dani, es Marcos capítulo 12, verso 44. Bueno, verso 42. Se vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, en cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No necesitas ser rico para poder ofrendar a todo, hermanos. No necesitas ser rico para poder dar a ProTemplo. Pero si tú eres un sabio administrador, tú vas a poder dar a todos. El problema es que a veces no somos sabios y estamos pensando más en echarme unos taquitos después de la iglesia en la obra de Dios. Estamos pensando más en comprarme una pantalla de 60 pulgadas en darle algo a Dios. Estamos pensando en comprarnos un coche antes que darle a Dios. Y otra vez, el Señor Jesús llama a sus discípulos y le dice, oye, ¿ves a esta mujer? Y más que todos. ¿Cuál fue la diferencia? No fue la cantidad. Definitivamente no fue la cantidad. Esta mujer dio lo mejor de sí. Entonces, hermano, te invito que cuando tú vengas a la iglesia y ofrendes, des diezmo, des ProTemplo, des misiones, des lo mejor de ti. Da lo mejor de ti. Si lo mejor de ti, si tú sabes que lo mejor de ti son 100, 200, 300, 400, 500 pesos, pero tú estás consciente que eso es lo mejor de ti, adelante. Porque eso es lo mejor de ti. Si son 10, 5 pesos y eso es lo mejor de ti, dalo. Dios se va a gozar y te va a bendecir en gran manera. Pero si tú das 100, 200, se puedes dar 1000, 5000, lo que quieras. Pero tú estás consciente que puedes dar más. Aguas.
aquí hay un problema. Dios busca lo mejor de ti, de sus ofrendas. Número 4, bueno, falta la conclusión, ¿verdad? Pero cuarto punto, último punto. No podemos engañar a Dios, hermanos. Dios no puede ser burlado. Pecado trae consecuencias. Pecado trae consecuencias. Génesis capítulo 4, verso 9. A veces, hermanos, tomamos la gracia del Señor como libertinaje. Y pensamos, peco hoy, pero al rato me arrepiento. Total, si veo esto, al rato pido perdón. Total, si me pongo a escuchar unas cancioncitas ahí de las que me gusta, al rato pido perdón. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pecado trae consecuencias, hermanos. Dice ahí el verso 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardo de mi hermano? ¿Sabía o no sabía Abel dónde estaba su hermano? Caín, perdón. Un versículo anterior, el verso número 8, dice que Caín acababa de matar a su hermano. Lo mató. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, yo no sé. Intentó engañar a Dios. Note lo que dice el verso 12. Cuando labres la tierra, le dijo Jehová, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios, si usted lee el pasaje, Dios le perdonó la vida a Caín. Dios debió en ese momento raerlo de la tierra. Pero Dios lo perdonó. Pero el hecho de que Jehová lo haya perdonado no eximó que no hubiera consecuencias. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 13. La historia, ustedes ya se la saben, ¿verdad? David peca con Betsabé, manda y mata al esposo de Betsabé, y David se sienta en el trono muy tranquilo, a seguir reinando como si no pasó nada. Dios envía a su profeta a amonestarle a Natán. Entonces dijo David a Natán, ¿verdad? Natán, unos versículos anteriores, ¿verdad? Le cuenta una historia y le hace entender a David que David era un pecador y ¿verdad? David dice que se enciende en furor contra este hombre que había matado la ovejita, una sola ovejita, ¿verdad? Teniendo muchas ovejitas, y David dice, que ese hombre muera. Y Natán se para y le dice, tú eres ese hombre. Y entonces el verso que sigue es este que tenemos en pantalla. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Gloria a Dios. Dios perdonó a David. Note lo que dice el siguiente versículo, verso 14. Mas, por cuanto este asunto que hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pecado trae consecuencias. No os engañéis, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y la gracia y la misericordia de Dios es tan grande para ir y abrazarnos y levantarnos del pecado y sacarnos de ese lodo cenagoso. Pero no se te olvide que habrá consecuencias. Usted puede vivir una vida allá afuera tomando licor, fumando. Y si vienes a Cristo, es muy probable que tengas cirrosis o cáncer. Puedes vivir engañándote a ti mismo, viendo pornografía o haciendo cosas ilícitas, robando y pidiendo perdón. Pero habrá consecuencias. Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado y Dios es muy bueno perdonándonos, pero Dios es santo y justo para darnos. Entonces, hermanos, la exhortación del mensaje es no pecar, busquemos no pecar, busquemos vivir en santidad, busquemos ir más a Jesús y ser como Él. No vivir como lo hace la mayoría, hermanos, que estoy peco, me levanto, peco, me levanto, peco, me levanto. No, es buscar su santidad y no significa que vamos a dejar de pecar, hermanos, pero estamos intentando y siguiendo una vida conforme a sus mandatos. No considerando, bueno, ya pido perdón al rato. No, no es eso, hermanos. Dios no puede ser burlado. Conclusión, hermanos, Gálatas 6. Estoy a 1 minuto de terminar, hermanos. Gálatas 6. Regresamos a nuestro pasaje ahí. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Los fariseos sembraron apariencia y cosecharon hipocresía de todo el mundo. Cosecharon dolor. Cosecharon desecho de Dios. Saúl sembró desobediencia y cosechó castigo, fue desechado del rey. Los judíos de Malaquías le robaron a Dios y Dios les dio maldición. Hay quien peca deliberadamente y tendrá consecuencias. Todo lo que siembras, hermano, lo vas a cosechar. Pero la mejor parte de este mensaje es que si tú siembras lo correcto, también lo vas a cosechar. Oh, estimado hermano, si tú siembras en verdad y siembras una comunión real con Dios, claro que vas a cosechar bendición. Mi estimado hermano, si usted siembra obediencia a la palabra de Dios, usted será bendecido grandemente. Todo lo que usted siembre en amor, todo lo que usted siembre haciéndolo de corazón, usted va a recibir una paga grande, en un galardón grande en el reino de los cielos, hermanos. Oh, hermanos, si usted siembra santidad en su vida, usted cosechará honra y será usado por Dios. Usted estará listo para el servicio de nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues. Hoy, cómo es importante esa frase. No nos cansemos. Oh, porque qué tan fácil es que sembrar algo con espinas y que nazca. Eso es lo más fácil, sembrar cualquier arbusto de esos que están allá afuera. Es lo más fácil, lo siembras y se va a dar. No tienes que hacer nada, no lo vas a regar, no le vas a hacer nada, no le tienes que poner fertilizante. Eso se va a dar, porque qué tan fácil es que nazca lo malo. Oh, pero si tú quieres unas rosas muy bonitas, si tú quieres un tulipán muy bonito en tu jardín, tienes que abonarlo, tienes que regarlo. Oh, y si tú a la primera semana te cansas, no verás una flor. Te quedarás decepcionado y hermanos, así es la vida cristiana. No puedes cansarte. El apóstol Pablo nos invita, no te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar. Es que los demás no diezman, no te canses, hermano, no te fijes, es que los demás no sirven, no te canses, hermanos, no los veas, es que los demás son así, no los veas, hermanos, no te canses, tú no te canses, tú sigue fiel, hermanos, sigue sirviendo, sigue teniendo un corazón tierno. Es que los demás, no importan los demás, hermanos, vela por ti, vela por tu familia, vela por tus hijos, párate por tus hijos, párate por tu iglesia, párate por Irapuato, hermano. No te canses, hermano, sigue fiel, no dejes la iglesia. Dios quiere hacer algo contigo, porque a su tiempo llegaremos.
si no desmayamos. Porque su tiempo se va, hermanos. No sé si aquí en la tierra, o sea, allá en el cielo, vas a tener recompensa. Oh, no dudes de eso, hermanos. La recompensa es segura. Si tú estás firme en las cosas de Dios y tu corazón está bien con Dios, tendrás recompensa. No te canses. Dios no puede ser burlado. Si tú haces las cosas bien, habrá bendición, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias.